Para empezar a hacer biochar, lo que necesitamos hacer es un volcán en el que vamos a hacer nuestra quema de nuestro carbón. ¿Vale? Que es una alternativa a la técnica que a lo mejor han visto de hacer un barril metálico, ya sea pequeño o grande o pequeño, también se hacen latas, ¿vale? Esa técnica está muy bien si lo que tenemos es, por ejemplo, madera triturada, tenemos mazorcas de maíz, material muy pequeño. Está bien esa técnica para cuando tenemos material muy fino, pero es mucho más complicada de hacer porque tienes que montarte el aparato, el sistema de barriles, pues necesitas uno interior que para el material que se piroliza, uno exterior para hacer el calor que piroliza lo de dentro, necesitas tener chimeneas en el de fuera, pero el de dentro necesita estar sellado para que no entre oxígeno. Es complicado y luego los barriles se corroen, se oxidan mucho de la temperatura. Entonces esta es una técnica no tan apropiada para materiales muy finos, aunque también se puede usar esta para materiales finos, ¿vale? También lo podemos hacer, solo que con un poco de cuidado. Pero esta es una técnica sencilla que puede hacer todo el mundo en su finca, solo necesitas una guataca. Con una guataca y un mechero puedes hacer biochar en tu finca. Que podemos hacerlo en pequeño, pero también a lo grande. Podemos hacer biochar desde árboles enteros hasta restos de comida, ¿vale? Cualquier cosa que tenga carbono. Esto me lo enseñó mi Oriol Talavera, que es uno de los creadores de la primera cooperativa de biochar en España. Montó su cooperativa de biochar en Península, de hecho ha hecho vídeos en YouTube y varios temas. El tío es muy bueno, tiene un montón de años de experiencia. Y lo que hace para producción a lo grande usa hornos, pero hornos gigantes, o sea, un container entero como horno. Eso es para, ¿sabes? Cuando trabajas con residuos de cosas del gobierno que te traen camiones y camiones y camiones de ramas y lo calcinas todo y luego vendes biochar por tonelada, ¿sabes? Por metro cúbico. Entonces hace falta hacerlo a lo grande, pero para lo demás podemos hacer esto, ¿vale? Podemos hacer nuestro volcán más grande o más pequeño, puede ser un agujero en el suelo, pero claro, la tierra que sacamos y la ponemos a los lados tenemos un agujero más grande. Entonces al final inevitablemente acabas con el volcán. A no ser, si tienes una zanja como esta, podríamos haberlo hecho en esta zanja, la zanja esta que tenemos. Lo que pasa es que al ser tan larga tendríamos que llenarla todo al mismo tiempo. Una de las gracias de tener esto aquí es podríamos hacer el biochar dentro de la zanja, dejarlo ahí ya y plantar encima. Estábamos hablando de que lo más típico para el biochar es hacerlo el sistema de bidones, en el que hay un bidón dentro de otro, entonces el material se pone en el bidón interior y entre los dos hay un combustible que calienta el de dentro y entonces lo que hace es calientas el material pero no llega a combustionarse en sí. Es decir, uno es el material que se quema y otro es el que se calienta para producir ese carbón. Vamos a ir reduciendo creo que un poco el diámetro y hacerlo en plan cono, porque lo que estamos intentando es producir carbón, ¿vale? Es decir, queremos quemar la madera, pero no del todo. Si la quemamos del todo producimos ceniza, si las quemamos en parte lo que conseguimos es carbón. Pues aquí se ve una cosa interesante, no sé si te has fijado. Tenemos el picón. Luego la tierra que ha sido removida y por tanto se ha compactado. Pero una vez rompemos esa capa... Ya, súper blando, sí. Sí, eso pasa en un montón de sitios donde se labra sobre todo. Sí. Se produce eso, siempre hay una capa en la que se acumula lo más fino y no deja que pase el agua, las raíces y todo por abajo. Por eso, aunque esté bien el no labrar para no matar la vida del suelo, a veces está bien lo de romper la tierra la primera vez. Por eso te estaba comentando que hay muchas formas de hacer biochar, ¿vale? Entonces la de los bidones con chimeneas y tal, por lo que yo sé, con esa consigues más material, más biochar para los kilos de madera, pero el biochar producido tiene un choque térmico menor, entonces la superficie es menor. Es decir, el que vamos a hacer hoy es como de algo de mejor calidad, pero la razón principal por la que vamos a hacer este método es porque es mucho más sencillo. Vamos a hacer la forma sencilla que puede hacer cualquier persona en su finca con un par de herramientas, tierra, la madera y un mechero. Vamos a apilar a los lados a ver qué conseguimos. Entonces lo que estamos intentando hacer es un volcán, básicamente. Queremos un pequeño volcán. Por eso está aquí un palmer. Tiene experiencia. Sí, vamos a profundizar un poco más. Voy trayendo también ya los sacos de madera. El biochar es, vale, han escuchado el carbón activo, es carbón activo ecológico, básicamente, simplificando mucho. Entonces, es carbón activo que hacemos de forma ecológica y luego podemos usar para muchas cosas. Una de las utilidades es para absorber nutrientes, entonces podemos usarlo para absorber nutrientes y luego colocarlo como fertilizante. Sirve como retención de nutrientes en el suelo, sobre todo en sitios con suelos en los que los nutrientes se lavan mucho, ya sea porque hay mucha lluvia o porque el suelo drena mucho. Por ejemplo, aquí en esos suelos dejables los nutrientes se van para abajo junto con el agua. Es una forma de retenerlos en un punto para que las raíces puedan cogerlo. También lo podemos usar entonces, por ejemplo, en el gallinero.
Si tenemos corrales de animales, ¿vale? Y hay olor, ese olor son normalmente nitrógeno, azufre y otros compuestos que van al aire. Si ponemos ahí carbón, el carbono activo absorbe esos nutrientes, entonces no se escapan al aire y no afectan a los animales también. Saben que a veces cuando los animales están en camas sucias se les forman heridas en la piel y demás, o en las patas de las gallinas. Solucionamos esos problemas, solucionamos problemas de olor y no perdemos esos nutrientes, ¿vale? Luego los podemos usar como fertilizante. También por la estructura que tiene, sirve como casa para bacterias, aunque eso también nos lo hace aquí el picón. Entonces, las funciones principales de biochar es mejorar la retención de nutrientes en el suelo, servir de cobijo para los microorganismos, también es bueno para el sistema digestivo. No sé si saben que el carbono activo se puede usar comido, ¿vale? Para intoxicaciones, por ejemplo. Cuando comemos cosas algo tóxicas o con antinutrientes, por ejemplo, cuando le damos biochar en parte de la comida a los animales de granja, ya sean gallinas o cerdos, en una cantidad pequeña mejora la absorción de la comida, hace que haga falta darles menos alimento, reduce enfermedades digestivas. En el caso de los rumiantes se han hecho experimentos y parece que reduce también la cantidad de metano emitida, para lo que lo uso yo principalmente. Para el corral de las gallinas, para que esté limpio, para que no haya problemas de exceso de nitrógeno y otros nutrientes que se pierdan o que dañen a las gallinas. Y también si tienen problemas de diarrea o cualquier cosa en la comida. Él ha hecho varios estudios interesantes. Uno, por ejemplo, lo hizo con enfermedades en cochinitos, en cerdos pequeñitos, bebés, que suelen morir de diarreas y otros problemas, sobre todo al destete. Entonces darles biochar y hacer que básicamente pase de morir una gran parte a no morir ninguno, casi. Entonces, muy interesante el tema. En gallinas y cerdos para mejorar la digestión de los granos, o en personas para intoxicaciones. Si alguna vez tomas algún veneno, te llevan al hospital, lo que te van a dar es carbón, primero que nada para absorberlo. Normalmente, si lo sigues teniendo en el estómago. Entonces esas son las utilidades. A la hora de dónde colocarlo, hay muchísimas formas de hacerlo. Una forma es, lo ponemos en nuestro corral de nuestros animales, absorbe esos nutrientes y luego lo ponemos en la huerta, igual que el estiércol en superficie. O hay gente incluso que se lo da de comer a los animales y entonces luego ya está en el estiércol. Si no, otra opción interesante es, por ejemplo, si tenemos cultivo en macetas para permacultura urbana. Un problema muy típico en las macetas es que vas a perder siempre nutrientes. Porque las macetas hay que regar mucho, porque porque al estar expuestas se secan más, hay que regar y no solo hay que regar suficiente para que la tierra esté mojada, hay que hacer que se salga agua por abajo, porque como aquí el agua tiene bastante sal, si nunca sobresale el agua se nos acumulan las sales. Entonces, como siempre hay que estar lavando la tierra de la maceta, siempre estamos perdiendo los nutrientes. Entonces, una estrategia muy interesante es poner biochar dentro de las macetas para mejorar la fertilidad del suelo. Las plantas pueden intercambiar nutrientes con ese biochar, pero no se lava con el agua. Las plantas lo que hacen con sus raíces es hacer intercambios de cationes. El biochar se convierte como un banco de nutrientes. Entonces la planta pone unas cosas y saca otras, pero no se va simplemente con el agua. Las bacterias también, y he visto unos estudios muy interesantes porque siempre pensaba que, bueno, aquí tenemos el Hable que hace muchas de estas funciones, entonces no nos hace falta, pero sí hay una cosa que no hace el Hable, que es que el biochar también tiene una función, como son nanoestructuras de carbono, hace funciones eléctricas. Entonces, por ejemplo, a las bacterias les permite intercambiar electrones unas con otras, sirve como una estructura conductora eléctrica, lo cual mejora mucho la eficiencia microbiana del suelo. Es decir, se han hecho estudios de microbiología interesantes con biochar. Solo biochar con una buena superficie, con una estructura muy fina, ¿vale? No vale con cualquier carbón, sino que tiene que ser realmente biochar hecho con una estructura fina. Hace que básicamente que puedas tener muchas más bacterias beneficiosas en el suelo. Y eso es una cosa que yo sepa el Hable no hace, porque es inerte eléctricamente. Una cosa importante, si cogemos este biochar y lo ponemos directamente en la huerta, va a absorber nutrientes. Entonces al principio va a empeorar la salud de las plantas, a largo plazo va a ir acumulando y entonces mejorará. Pero por eso lo que se suele hacer es ponerlo primero con compost, con vermicompost, con estiércol, que absorba nutrientes, que se cargue, y luego ya se pone en la huerta. Entonces, a la hora del compost, lo ideal es vermicompost, por ejemplo, ¿vale? Si lo ponemos en el vermicompost, las lombrices se lo comen y ya ellas lo mezclan con todo lo demás. Y ayuda también a su salud intestinal y a las bacterias que tienen dentro, que son las bacterias súper útiles del vermicompost. Por eso, porque todas esas bacterias quedan dentro de estos agujeritos del biochar y luego cuando ponemos el vermicompost en nuestra huerta, por ejemplo, en nuestras macetas, ya se queda aún más cargado con esas bacterias. Cualquier tipo de compost puedes poner biochar de vez en cuando. Por eso, lo ideal es que esté un poco mezclado, no solo en superficie. En el caso del compost, en el caso del suelo, si tenemos un suelo vivo con lombrices y demás, pues ya ellas lo mezclarán. Si está, por ejemplo, mezclado con estiércol y lo ponemos sobre la superficie, lo que debería pasar es que las lombrices lo metan todo para abajo. Pero si hacemos agricultura convencional, sí se puede cavar y labrar el biochar como cualquier otra enmienda del suelo. Vamos, en términos más sencillos, ¿para qué sirve el biochar? Para hacer que nuestros fertilizantes funcionen mejor. Si lo ponemos junto al estiércol o al bokashi o a los líquidos de fertilización o al vermicompost y luego usamos eso para fertilizar, resultará en que las plantas puedan coger mejor esos nutrientes, que no se pierdan con tanta facilidad, y suele producir, cuando he visto experimentos de comparación de con biochar y sin biochar, pero con lo demás todo igual, en general produce como que las verduras estén más sanas y sepan mejor. Básicamente tenemos mejor producción de frutas, verduras y demás, y mejor salud en el suelo. Entonces por eso realmente es interesante.
porque es muy interesante el colocar la materia orgánica directamente en el suelo para alimentar a la vida del suelo, como por ejemplo aquí tienen un montón de vídeos en el canal sobre las swells y distintas estructuras de cómo poner la materia orgánica directamente en el suelo para alimentar los hongos, las lombrices y demás criaturas. Pero llega un punto en el que hay demasiada materia orgánica rica en carbono. A veces tenemos más troncos de los que podemos meter en el suelo o ya hemos metido en todos lados y a lo mejor no es un buen momento para ponernos a hacer cultivo de setas, o son ramas muy finas que no valen para cultivo de setas normalmente sin triturarlas. Entonces es otra forma de aprovechar cuando hay una abundancia, por ejemplo, de restos de poda, que muchos ayuntamientos te llevan gratis todos los camiones que quieras, una forma de reducir el volumen de ese material pero aumentar su valor. Se aprovechan restos de materia orgánica que no se vayan a compostar o aprovechar de otras formas, ¿vale? Y que si no acabarían en un vertedero produciendo metano, se convierten en biochar, se reduce el volumen y luego se usa para todos estos usos, para mejorar la salud de los animales, para mejorar la fertilidad del suelo, etc.